Llegamos al estudio número 17 de 1 Pedro, los últimos versículos del capítulo 2, y acá tenemos que Pedro nos presenta a un Jesús sufriente, un ejemplo en sufrimiento, el pastor y supervisor. Nos va a decir así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Hacia qué momento de la vida de Jesucristo dirige Pedro a sus lectores en estos versículos? Hacia los sufrimientos del Señor, el momento de crucial importancia para el propósito de su encarnación. Jesús como siervo sufriente y salvador crucificado, como nos dice en 1 Corintios, que Pablo dice, me he propuesto no hablar otra cosa entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado, porque es el tema central del Evangelio, es el tema central de la predicación, Cristo dando su vida como propiciación por nuestros pecados, como sacrificio de expiación. En la cruz Él mostró claramente su deidad y su humanidad juntas, y concluyó la obra redentora, la expiación por el pecado, la razón de su venida a este mundo. Y vamos a ver en estos versículos tres aspectos del sufrimiento de Cristo. Ejemplo perfecto para el sufrimiento, sustituto perfecto de los creyentes en el sufrimiento y perfecto pastor de los creyentes a través del sufrimiento. Nos va a decir que los cristianos que están sufriendo tienen que mirar a Cristo como su norma y su ejemplo. Para Él, la senda hacia la gloria fue el camino del sufrimiento. Cuando Él iba caminando de Emaús junto con otros discípulos del Señor que no lo habían reconocido después de haber resucitado, el Señor le dice, oh insensatos, tardos de corazón para entender todo lo que los profetas han dicho. Era necesario que el Cristo padeciese, pero ellos no podían entender que el Cristo, el Mesías, iba a sufrir, iba a dar su vida. El hebreo, el judío esperaba un Mesías rey, nunca esperaban un Mesías sufriente. No entendieron que Cristo iba a venir primero como ese Mesías sufriente. Pero va a decir, para esto fuiste llamados. Sus seguidores han sido llamados a sufrir y ser perseguidos en distintos lugares o ámbitos de la vida, como hemos estado viendo en los versículos anteriores. Cristo padeció por nosotros, su muerte eficaz y sustitutiva en relación con el pecado, es decir, su sufrimiento redentor, que no tiene comparación como el sufrimiento de sus sucesores, de sus seguidores. Cristo fue crucificado como un criminal, y lo tenemos aquí en Mateo 27, que el Señor fue crucificado con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Él no cometió ningún delito. En Juan dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? 2 Corintios 5 nos va a decir, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuimos hechos justicia de Dios en él. Y nos va a decir ahí en Hebreos capítulo 7, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Un sumo sacerdote puro, perfecto, apartado de los pecadores. Y ese sumo sacerdote santo y perfecto recibió un trato injusto por amor a nosotros, por amor, dice, a los escogidos. Va a decir ahí en 2 Timoteo 3:12, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Recibió un trato injusto, aunque fue fiel a la voluntad de Dios, y por eso nos deja ejemplo. Provee a los creyentes un ejemplo definitivo de realmente cómo reaccionar en la persecución y ante castigos inmerecidos. Y nos dejó en Hebreos nos va a decir aquí que tenemos que
correr la carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en Jesús, porque Él es el ejemplo perfecto. Y en el versículo 3 nos va a decir, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. O sea, considerad, tengan en cuenta lo que sufrió el Señor por ustedes. Él sufrió tanta contradicción de pecadores contra sí mismo. Ustedes tienen que considerar al Señor cuando están sufriendo para que no desmayen contemplando un ejemplo perfecto como fue Él. Este ejemplo de Upogramón es como un modelo calcado, por escrito. Quiere decir, o sea, como aprender a escribir siguiendo sobre las letras del alfabeto los trazos. Cristo es el ejemplo o modelo sobre el cual los creyentes trazan su vida. El modelo donde aprender a vivir la vida cristiana. Al hacerlo están siguiendo sus pisadas. Estas pisadas es la palabra nesin, que son huellas, rastros, senderos, a veces de sufrimiento injusto que deben seguir sus seguidores. Pero nos va a decir en Isaías que Él no hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Y Pedro va a estar en su mente con este pasaje de Isaías. Entonces yo lo voy a leer para que vayamos relacionando lo que Pedro va diciendo con este pasaje de Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, como escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo descrito por el profeta Isaías 700 años antes que Jesús muriera. Y realmente es como que Isaías estuviera mirando la cruz, estuviera presente en ese momento. Pero es para que, y Pedro va a relacionar por obra del Espíritu Santo las palabras de Isaías a los sufrimientos del Señor Jesucristo, afirmando la impecabilidad de Cristo. El Señor dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Y si yo digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y en Hebreos 4:15 nos va a decir que el Señor fue... es un ejemplo, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, un intercesor, un representante, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el Señor fue impecable, sin pecado. Y Él, ese Salvador sin pecado, llevó nuestros pecados. No hubo engaño tampoco en su boca. Engaño es dolo, o sea, deshonestidad, falsedad, corrupción pecaminosa. La boca de Jesús nunca pudo haber hablado algo pecaminoso, porque dice en Lucas que de la abundancia del corazón habla de boca. Del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias. Todas las maldades salen del corazón y contaminan al hombre. Y el Señor no tenía un corazón contaminado, Él tenía un corazón santo.
santo, sin pecado. Entonces no podía haber engaño en su boca, porque su corazón era puro para con Dios. En Santiago nos va a decir que de una misma boca, de una misma lengua, no puede salir agua amarga y dulce. Entonces en el Señor no hubo engaño, pero a él cuando lo maldecían no respondía con maldición. Y leímos en Isaías que él fue angustiado y él no abrió su boca. Jesús padeció las provocaciones más grandes de sus acusadores. Y tenemos aquí en Mateo, vamos a leer algunos versículos para que después ya nos vayan quedando leídos. Nos va a decir, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Y algunos dijeron, dijo, puedo derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote dijo, no responde nada, estos testifican contra ti. Mas Jesús callaba, no abrió su boca. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, lo conjuró y entonces ahí el Señor va a expresar, va a abrir su boca y va a decir, tú lo has dicho. Y os digo además que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos quién es el que te golpeó. O sea, escupido, abofeteado, despreciado, condenado a muerte porque dijo la verdad, porque expresó que él era el Hijo de Dios. Y en el capítulo 27, verso 11 dice, Jesús estaba en pie delante del gobernador y le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no les respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El versículo 21 dice, respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, sea crucificado. Y entonces desde el versículo 26 le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona de espina, tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decía, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda de la cruz y vamos a creer en él. Y dice, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho que es hijo de Dios. 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, entregó el Espíritu.
cuando él dijo también en el otro evangelio, dice, consumado es, y entregó el Espíritu. Bueno, todos estos versículos vamos a tenerlos nosotros en todo este estudio, entonces los leemos juntos ahora para que podamos ir entendiendo que lo que el Señor Jesucristo padeció, acusaciones falsas, presionado hasta el límite con torturas físicas, escupido, abofeteado, y no se enojó ni tomó represalias, se le enmudeció y no abrió su boca, fue angustiado y afligido cuando le maldecían. Esta palabra maldición es lo menos, usar el lenguaje abusivo y vil una y otra vez contra una persona. Apilar maltrato contra alguien. Describe un tipo sumamente duro de maltrato verbal que podía ser más molesto que el maltrato físico. En este momento el abuso verbal está considerado otra clase de abuso. El Señor ya lo soportó, pero lo soportó con humildad y paciencia, sabiendo que tomaba sobre sí la maldición que descansaba en la raza humana, como hemos leído estos textos. Pero él no respondía con maldición, nos dice Pedro. Esto es mucho más notable si consideramos las justas, rectas, poderosas y legítimas respuestas que él, como soberano, omnipotente Hijo de Dios y creador y sustentador del universo, podría haber expresado. Jesús con una palabra podría haber lanzado al infierno a todos sus crueles e incrédulos enemigos. Sin embargo, no les respondía. Él le dijo a Pedro, no, tú sabes que yo podría pedir al Padre una legión de ángeles y me la daría. Cuando vinieron a apresarle, cuando Jesús dijo, yo soy, y ellos cayeron a tierra. Jesús tenía el poder para defenderse, pero no quiso usarlo, porque él quería dar su vida en rescate por la nuestra. No amenazaba. Él prefirió aceptar el sufrimiento y el ultraje injusto, pidiendo a su padre que perdonara a quienes los maltrataban. En Lucas dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y encomendaba la causa. Encomendar es esta palabra para idou, que es comprometer o entregar. O sea, una acción repetida una y otra vez. Jesús estuvo una y otra vez entregándose a Dios para que lo guardara a buen recaudo. Y él sabía con certeza que Dios actuaba con justicia, que Dios estaba castigando el pecado de una humanidad. Jesús sostuvo hasta el final una inquebrantable confianza en el pan justo, perfectamente puro de Dios. En ese cruel momento, él reconoció la santa justicia de Dios. Él dijo, mi Padre me ama porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo estoy haciendo la voluntad del que me envió. Y esto el Señor lo tenía tan claro, y eso fue lo que él, y el ejemplo que nos ha dejado. Él sabía que Dios actuaba con justicia. Alan Stein dice esta cita, cuando nuestro inmaculado Señor Jesucristo sufrió como si fuera el peor de los pecadores y soportó el castigo extremo del pecado, cuando reconoció a Dios como el juez justo, vemos un doble sentido. Él estaba tomando el lugar del pecador, reconocía que era el castigo justo por el pecado, y así, al permitir que tal vergüenza, dolor y maldición cayera sobre él, reconocía que el Dios justo estaba obrando con justicia. Pero en segundo lugar, él no tenía pecado, y él sabía que a su debido tiempo, porque creyó en su Dios, que Dios como juez justo lo iba a vindicar como justo, lo iba a levantar de la tumba resucitándolo de la muerte, premiándolo por haber soportado voluntariamente el castigo por los pecados y maldades de los seres humanos, y darle al Padre el derecho de salvarlos. En Hechos 2:24 dice, era imposible que la muerte los retuviera. En el primer sermón de Pedro, en la predicación en Pentecostés, la muerte no lo podía retener porque él nunca había hecho pecado ni hubo engaño en su boca. Por todo esto, Jesús es el ejemplo perfecto de los creyentes en los padecimientos por causa de la justicia, y establece la norma para que confíen en Dios como el juez justo. Los justos en Cristo tienen la promesa de la vindicación de Dios para con ellos. Jesús dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en los hijos de Dios se va a manifestar. Y en Hebreos 2 nos va a decir que por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es
poderoso para socorrer a los que son tentados, por cuanto debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que Dios se refiere, y para expiar los pecados del mundo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo, la realidad esencial de los sufrimientos de Cristo era su muerte sustitutoria. Él murió en nuestro lugar. Él, que no hizo pecado, dice, nosotros nos habíamos alejado de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio de nuestro rescate. Cristo murió por los pecadores. En Efesios 5:2 nos va a decir, andad en amor como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo nos amó y se entregó por nosotros. León Morris dice así: la redención es sustitutiva porque Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar y nos dio su justicia que nosotros no podíamos alcanzar. La justificación interpreta nuestra salvación de manera judicial. Cristo soportó la ira divina por nosotros. Nuestro pecado atrajo esa ira y Él la llevó. Había que pagar un precio, Jesús lo pagó. Había una victoria que ganar, Él la ganó. Había un castigo que soportar y un juicio que enfrentar, Jesús lo soportó y lo enfrentó. Cristo fue mi sustituto, ocupó mi lugar de pecador condenado. Si los pecados y las culpas no son transferidos a Cristo, entonces siguen estando sobre el pecador y lo están condenando y debe sufrir las consecuencias. Entonces, cuando leímos en Isaías que Él mismo llevó nuestros pecados, es una personalización enérgica del Hijo de Dios. De una manera voluntaria y sin coerción, murió como el único sacrificio suficiente por los pecados de todos los que creerían en Él. Juan 1:29 dice, Juan el Bautista es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hebreos 9:28 nos va a decir así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Llevó, esta palabra llevó, anoferó, es acarrear un peso enorme e intenso. Cristo acarrió el peso enorme de nuestro pecado. Nuestro pecado sufrió el castigo por nuestros pecados en la cruz. Recibió la ira de Dios contra el pecado. Resistió por ese tiempo la más horrible separación del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su cuerpo lo entregó como sacrificio por nuestros pecados. Soportó la maldición, fue traspasado. Mirarán al que traspasado. Y esa maldición que decía en Deuteronomio, que era maldito el que es colgado en un madero, en Gálatas nos va a decir que Él fue hecho maldición por nosotros. Nos va a decir así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo sufrió la maldición que nuestros pecados merecían. Él satisfizo así la justicia divina, liberando a Dios para perdonar a los que se arrepienten y creen. Como nos dice en Romanos 3:24, Cristo llevó nuestros pecados y así porque nuestros pecados nos separaban de Dios y nos abrió el camino al Padre, porque Él es el perfecto propiciación por nuestros pecados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estando muertos, esta palabra estar muertos es estar lejos, apogenomenoi. Cristo murió por los creyentes para separarlos, para alejarlos del castigo que se merecían, para no condenarlos, ya que el registro de sus pecados y la acusación de la culpabilidad que los dirigía al infierno
fue clavada en la cruz. Dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. De esta manera nosotros podemos vivir en vida nueva. Por eso dice, vivamos a la justicia. Jesucristo pagó por completo a Dios la deuda que los hombres tenían. Por eso son liberados del poder dominante del pecado, de modo que puedan vivir a la justicia. La unión con Cristo en su muerte y resurrección cambia la posesión del creyente ante Dios, quien los declara justos. O sea, ya son justificados, son santificados, transformados de pecadores en santos. Por eso ahora están capacitados para vivir para Dios en Cristo Jesús, porque son hechos una nueva criatura, son hechos tienen una nueva vida para vivir. Fueron sanados, o sea, perdonados. La sanidad aquí es espiritual, es la restauración de la comunión divina, los beneficios que acompañan a la salvación. La enfermedad y la muerte no van a ser quitadas de manera permanente hasta que el pecado sea quitado definitivamente. En la expiación, Cristo trató con el pecado, la muerte y la enfermedad, pero estos tres están todavía con nosotros. Cristo quebrantó el poder del pecado y la persona que confía en su obra expiatoria es liberada del castigo por el pecado, pero un día futuro va a ser liberada de la presencia del pecado y sus consecuencias. Un día cuando estemos en el Señor ya no va a estar el pecado ante nosotros y las enfermedades que son las consecuencias que entraron en este mundo a partir del pecado. El sacrificio sustitutorio del Señor a favor de los suyos sana las almas ahora, y sus cuerpos van a ser sanados eternamente en el futuro. Nos va a decir que Él es el pastor, por eso habla de estas ovejas descarriadas, y ya lo vimos también en Isaías. Las ovejas descarriadas son las que deambulan, extraviadas, sin propósito, peligrosos, inútiles, son los pecadores perdidos. Que como ovejas que no tienen pastor, lo dijo el Señor, les tuvo compasión de ellos porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dio la parábola en Lucas 15 de esa oveja que se alejó del hijo pródigo, pero dice, se habían alejado, pero ahora han vuelto. Esta palabra volver, espetapete, tiene la connotación de arrepentimiento, es volverse en fe hacia Jesucristo después de apartarse del pecado. Se habían alejado de su antigua vida pecaminosa que los había llevado a la desdicha, como el hijo pródigo que volviendo en sí dijo, cuántos jornaleros en la casa de mi padre y yo acá perezco de hambre en medio del chiquero, en medio de los cerdos, y volvió al Señor. En Efesios 2 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos de pecado, siendo arrastrados por la corriente de este mundo, pero el Señor nos da vida, le da una vida nueva en Cristo, una vida nueva, una vida abundante, una vida con el poder de andar en luz y no seguir en las tinieblas, no andar en la oscuridad. Todos aquellos que son salvos llegan a estar bajo el perfecto cuidado y la provisión, protección del pastor y obispo de sus almas. Gracias, Señor, porque tenemos un buen pastor, un supervisor que está mirando a cada una de nuestras vidas, Señor. Este pastor es el Salvador que transmite su tarea de alimentar, proteger, limpiar y restaurar su rebaño para que los creyentes, como ovejas, que muchas veces son torpes y fáciles de engañar, Jesús se identificó como Dios al tomar el título divino, al hablar de sí mismo como el buen pastor. Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor, es el obispo, equipocopos, que es el supervisor, o sea, un sinónimo de pastor. Otra forma de describir el cuidado de su rebaño y el pastor de nuestras almas. Cristo murió y resucitó por su rebaño y se ha convertido en el pastor y supervisor de nuestra alma, que es eterna. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.